Introducción al altar de Dios. El altar del Señor Jesucristo es todas las naciones. Su mandato es que vayamos por todo el mundo y prediquemos su evangelio, como lo dice el siguiente pasaje de San Marcos 16:15, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mandamiento del Señor Jesucristo que les dio a sus discípulos es el mismo mandato que Dios le dio a Adán y a Eva, de llenar la tierra. Cristo nos manda a predicar su evangelio a toda la humanidad. Nos dice, vayan a todas las naciones y prediquen. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, para poner todas las cosas en orden. Así es hoy, el Espíritu Santo está poniendo en orden las vidas que están desordenadas y vacías. Hay muchas personas en todo el mundo que están caminando sin Cristo. Y es ahí a donde Cristo quiere llegar por medio de su cuerpo, que es la iglesia, Él quiere llenar toda la tierra de hijos de Dios. Desde que Dios hizo al hombre, le mandó a llenar la tierra, como lo dice en Génesis 1:28, y los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al hombre en la tierra para que a través del hombre se llenara la tierra. El hombre fue creado a imagen de Dios, como lo dice el siguiente pasaje de Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miramos que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios los creó. ¿Dónde fue donde Dios puso la imagen de Él sobre el hombre? Bueno, el siguiente pasaje nos dice así. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. San Juan 4:24 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí miramos una diferencia entre el Espíritu Santo, que está con mayúscula, y el Espíritu, que está en minúscula. Hace una diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu humano. Entonces nos dice que Dios es espíritu. Y nosotros, los que le adoramos, debemos de adorarle en espíritu, en el espíritu del ser humano. Y en verdad, dice, es necesario que adoren. En este pasaje miramos que nos habla de dos espíritus. Uno es el Espíritu de Dios y el otro es el espíritu humano. Uno pertenece a Dios, es el ser de Dios, su naturaleza. Él es espíritu, pero el otro espíritu es nuestro, con el que adoramos a Dios. Dice que es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, el hombre fue creado a imagen de Dios. Quiere decir que el hombre es también espíritu. El espíritu de Adán, antes que viviera en un cuerpo, estaba en Dios y salió de Dios, como nos dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo un cuerpo. Miramos que hizo un cuerpo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Dónde estaba el espíritu de Adán antes de que entrara al cuerpo que el Señor hizo de la tierra? Si usted lo analiza, usted que me escucha, medite en esta palabra que el Señor ha estado revelando a través de su Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el espíritu de Adán? ¿Dónde estaba la vida de Adán antes de que entrara al cuerpo del hombre? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo fue Adán un ser viviente? Cuando Dios sopló de dentro de sí mismo y depositó en Adán ese espíritu que moraba en Adán. Dios puso un espíritu en un cuerpo y se formó el alma para que por medio del alma el espíritu humano manifieste la obra de Dios. Dios iba a reinar a través del hombre en la tierra, manifestando su vida por medio del espíritu del hombre. Pero el hombre falló y desobedeció el mandamiento que Dios le había mandado, y comió del fruto del árbol del bien y del mal.
desobedeció al Señor, como nos lo dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al comer del árbol del bien y del mal, desobedecieron el mandamiento que Dios les había mandado de no comer, como lo dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fue un mandamiento que Dios mandó. Dios le dijo al hombre, ciertamente, el día que comas del árbol del bien y del mal, morirás. ¿Qué fue lo que murió? Ya que vemos que Adán y Eva fueron echados fuera del huerto de Edén. Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que lo que Dios le había mandado al hombre de llenar la tierra con su imagen y semejanza, el hombre falló. Ahora la imagen de Dios y semejanza había sido dañada por el pecado. El espíritu del hombre había muerto, ya el medio por el que Dios iba a reinar a través del hombre había sido dañado. Ahora el hombre se había convertido en un alma viviente, como nos lo dice el siguiente pasaje de 1 de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea que Adán se convirtió en un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el espíritu vivificante que viene a dar vida a la humanidad nuevamente, y solamente a través del Señor Jesucristo es que todos los espíritus de los seres humanos resucitan de entre los muertos y vuelven a vivir para tomar el control y el dominio de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Sin espíritu el hombre está muerto, y eso está escrito en Santiago 2:26. Así como el cuerpo del hombre sin espíritu está muerto, nos dice que el cuerpo del hombre sin espíritu está muerto. Adán fue hecho alma viviente. Ahora ya la imagen que Dios había puesto en el hombre estaba dañada. Ya Dios no podía morar con el hombre. El pecado entró en el hombre. El lugar que Dios había puesto en el hombre para que estuviera su imagen había sido infectado con el pecado. Ahora el hombre conocía el bien y el mal. El Señor dijo en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miramos que el Señor dice, ahora pues el hombre es como uno de nosotros. En el cielo fue donde hubo la primera rebelión, porque hay muchas personas que dicen que aquí lo que está mostrando es que Dios está diciendo, ahora el hombre es como uno de nosotros, como la Trinidad, pero en realidad el pecado ya se había manifestado en el cielo, porque fue donde comenzó el pecado, y todos los ángeles miraron cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. O sea que los ángeles también conocen el pecado, y ellos también saben el castigo que tiene la rebelión. Yo no digo que Dios estaba hablando con una Trinidad, simplemente digo que el pecado se manifestó en el cielo y los ángeles estaban con Dios. Ahora ya el hombre conocía el bien y el mal, ya su espíritu había quedado atrapado en su alma. El alma del hombre había tomado el control del hombre. Vemos que ya no dice la Biblia que el hombre fuera imagen de Dios. Cuando Adán engendró un hijo a su imagen, Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vemos que Set ya no tenía la semejanza de Dios ni su imagen. Dice a semejanza de Adán y a su imagen. Aquí ya el pecado había entrado en el hombre. El veneno de la serpiente ya estaba operando. La muerte ya estaba reinando
en el hombre. Ya no estaba la imagen de Dios en el hombre, porque la vida de Dios no muere. La muerte no tiene poder contra los que tienen la imagen de Dios. Y vemos que dice que en la palabra de Dios nos dice que Adán murió y de ahí en adelante todos sus descendientes han muerto. Ya Caín había matado a Abel en Génesis 4 y ya la muerte estaba reinando sobre el hombre. El hombre se salió completamente de lo establecido por Dios de llenar la tierra y tener señorío en toda la tierra. Dios había puesto el señorío y la autoridad en el espíritu que había puesto en el hombre cuando sopló en él, y ya el hombre lo había perdido. Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mandato del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, y después de que Él restaura todas las cosas y resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, ese enemigo que vino a tomar control de los seres humanos, y la muerte que entró por medio del pecado. En el libro de San Marcos miramos que cuando el Señor Jesucristo les dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el Señor Jesucristo ya había vencido la muerte, ya se había levantado de entre los muertos. Ahora Él tenía la potestad sobre el diablo y sobre la muerte, y Él ya había recuperado todo lo que el hombre Adán había perdido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora el Señor nos empieza a mostrar y a ordenar, igual como en el principio también que el Señor le dio un mandamiento al hombre que no comiera del árbol de la vida. Ahora el Señor Jesucristo les empieza a dar mandamientos y palabras para que vayan a predicar el evangelio. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora el Señor Jesucristo dice: es necesario sumergirse en las aguas, tipo y figura de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, mas el que no creyere será condenado. O sea, más el que no creyere y obedeciere a lo que se está diciendo será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. O sea que es necesario creer en el evangelio, creer en el Señor Jesucristo, creer en su palabra y en la palabra que Él envió por medio de sus discípulos. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y luego nos dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el nombre del Señor Jesucristo es que los demonios tienen que salir fuera, porque en el nombre del Señor Jesucristo está la autoridad, está la potestad que nos ha sido dada a todos aquellos que hemos creído en su nombre, y también hemos recibido la potestad del nombre, siendo bautizados en su nombre, porque toda cabeza tiene su nombre, y su cuerpo también lleva su nombre. Dice: tomarán en las manos serpientes, tipo y figura de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y si viviere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí envió a sus discípulos, no a estar en una silla en una iglesia, sino les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuándo lo hizo? Después de que se levantó de los muertos, después de que recuperó lo que Adán había perdido. No se encerraron en 4 paredes, les dijo: vayan por todo el mundo. Todo el mundo es el altar de Dios. Él vive en templos andantes. Él no quiere estar encerrado en 4 paredes. El Espíritu Santo se mueve a través de los dones que Él da al hombre. No se mueve en sentimientos o en emociones. El Espíritu Santo mora donde está Cristo, en su cuerpo, en sus miembros. Hay muchas personas que tienen el Espíritu Santo encerrado en 4 paredes. Enterraron el don por medio del cual trabaja el Espíritu Santo, y Él no puede moverse y los abandona porque no lo dejan operar con libertad. Él vino para levantar un templo, un cuerpo, a edificar un cuerpo para Cristo, para morada de Dios en el Espíritu, como nos lo dice en el libro de Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios y en el Espíritu.
para que nosotros seamos morada de Dios a través de su Espíritu. El Espíritu mora en el lugar que Dios elige. Él entró en el mundo por medio de Cristo, de su cuerpo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así como Dios les elegía a los israelitas los lugares donde acampar, así hoy Dios elige donde mora su Espíritu. Éxodo 40:34-38. La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés estar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Números 9:25-23. La nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. En el Antiguo Testamento vino el Espíritu Santo sobre hombres, pero ninguno de ellos bautizó con el Espíritu Santo, solo Cristo lo hizo. Fue la señal para Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Nosotros miramos en estos pasajes, hemos mirado en un video siguiente, continuaré hablando acerca de este tema. Si a usted le interesa y usted ve que hay una palabra de edificación, puede seguirnos en estos videos que venimos haciendo. En este pasaje lo que he demostrado es que así como Dios guió a su pueblo por un desierto para introducirlo en la tierra prometida, y Él les elegía el lugar donde deberían de acampar, cuando deberían de parar o deberían de partir, cuánto tiempo deberían de estar en aquel lugar y cuándo deberían de partir, así es hoy en estos días. También el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, es el que mueve a su iglesia. El Espíritu Santo es el que nos va guiando hacia dónde tenemos que ir, y es el Espíritu Santo el que sabe cuáles corazones Él está eligiendo para empezar a poner la semilla, que es su palabra, y empezar a trabajar en aquellos corazones y empezar a poner la vida de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que está derramando la vida de Jesucristo en cada vasija, en cada lugar a donde Él nos guíe, es porque Él va a hacer una obra preciosa y poderosa, porque es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que está obrando, y que la gloria y la honra sea solamente para Él. En estos tiempos el Señor está llamando a aquellos que Él ha elegido a que salgan de la comodidad, que salgamos y vayamos al mundo, a que vayamos y obedezcamos su palabra, así como en el principio que el Señor había creado la humanidad para llenar la tierra. En estos tiempos también Él está llenando
los corazones a través del Espíritu Santo, pero Él necesita de que nosotros seamos esos vehículos, que nosotros seamos esas vasijas donde Él nos llena con su Espíritu Santo, y de ahí quiere que vayamos a llenar a aquellos que están sedientos y hambrientos. Hay muchas vidas secas, marchitas, que están como un desierto, que necesitan que llegue el Espíritu Santo a través de aquellas vasijas que ya han sido llenadas. Si el Señor Jesucristo nos lo permite, en un siguiente video seguiré hablando acerca de este tema, acerca de lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Y en este pasaje he presentado cómo el Señor se mueve, y en un siguiente pasaje, en un siguiente video seguiré hablando acerca de este tema. Que el Señor Jesucristo les bendiga.